Los hechos sucedieron a finales del siglo XIX. Nadie en esa época se atrevía a denunciar al asesino, que terminó con la vida de 20 mujeres. Se trata del primer asesino en serie mexicano, Francisco Guerrero Pérez, mejor conocido como el Chalequero. Francisco Guerrero Pérez fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México. Nació en 1840. Fue el 11º hijo de una familia pobre. Su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre y abusos de su madre. A sus 22 años, en 1862, emigró a la Ciudad de México, donde comenzó a trabajar de zapatero. Estuvo casado, por lo que tuvo 4 hijos reconocidos y otros tantos extramatrimoniales. A finales de 1888, aterrorizaba a la Ciudad de México, atacando a sus víctimas por los rumbos del barrio de Peralvillo. Justo en esa misma época, Jack el Destripador comenzó su matanza de mujeres en Londres, por lo que a Francisco se le llegó a comparar con este, llamándolo el Destripador mexicano. Mientras tanto, la policía en la Ciudad de México se encontraba desconcertada, ya que había más de 12 mujeres degolladas a las orillas del río Consulado. Sus víctimas eran trabajadoras sexuales que laboraban en el centro de la Ciudad de México. Abordaba a las mujeres y les proponía un encuentro sexual. Posteriormente las violaba, apuñalaba y degollaba tirando sus restos en los alrededores del río, llegando en cierta ocasión a decapitar a alguna víctima. A comparación de otros criminales, el Chalequero nunca intentó ocultar su identidad. La mayor parte de la comunidad sabía sus delitos cometidos, pero nadie fue capaz de denunciarlo, mucho menos las trabajadoras sexuales de la zona y otras mujeres, por el temor a la venganza que éste podría realizar, además por miedo a la humillación, ya que cuando una mujer acusaba a un hombre de violación, su declaración no era tomada en serio. Además, era sometida a exámenes y era objeto de humillación en la comisaría. Francisco Guerrero era conocido como el Chalequero por su peculiar vestimenta de pantalones estrechos de casimir y chalecos. Otra versión de su apodo es porque mataba y violaba a chaleco, es decir, a la fuerza, y se decía que su vestimenta no le costaba un solo centavo, porque las trabajadoras sexuales lo mantenían. Tras varios años de burlar a la justicia, el 13 de junio de 1888 fue arrestado, gracias a la denuncia de vecinos de una de sus víctimas. Finalmente fue condenado a muerte en México. Sin embargo, el presidente Porfirio Díaz modificó la sentencia por error a solo 20 años en la prisión de San Juan de Ulúa. Así, el asesino en serie quedó en libertad antes de lo esperado, en el año 1904, pero el 13 de junio de 1908 nuevamente fue arrestado, justo 20 años después de la primera aprehensión, por asesinar a una anciana en la orilla del río Consulado, característica típica en sus crímenes. Se decía que la anciana no era trabajadora sexual. Cuando lo detuvieron, aún permanecía cerca del cadáver y con las manos ensangrentadas. Así, Francisco Guerrero fue sentenciado a muerte, pero falleció antes de su ejecución, en noviembre de 1910, a la edad de 70 años. No se sabe exactamente la causa de su muerte. Se dice que fue por tifoidea o por una tromboembolia cerebral. Guerrero se consideró como un asesino sedentario, metódico y organizado. Nunca intentó ocultar su identidad, sino que estaba conforme con su obra y no tenía inconvenientes ni conflicto moral respecto a ello. Veía a las mujeres como un objeto sexual. Sus asesinatos eran crueles y simplemente por odio. Violaba a sus víctimas para demostrar superioridad y poder que creía tener sobre las mujeres. Solía asesinar únicamente a trabajadoras sexuales, ya que eran más vulnerables. Además, tenía la creencia de que las mujeres le debían total fidelidad a sus maridos, y el adulterio era pecaminoso, por lo que tendría que castigarse con la muerte. La mayoría de sus víctimas nunca fueron identificadas, solo se tienen los nombres de algunas de ellas, que incluso en ocasiones solamente fueron identificadas parcialmente. Se consideró que tenía una personalidad psicópata, ya que carecía totalmente de empatía, no sentía culpa, además sufría ataques de ira, era promiscuo y manipulador, hábil al momento de abordar a sus víctimas. A pesar de todo eso, también se le consideraba como una persona educada y carismática, por lo cual tenía muchas amantes. Era tranquilo y prestaba demasiada atención en su arreglo personal. Incluso muchas personas describían a Guerrero como guapo, elegante y galán.
En su época no se le dio importancia a su diagnóstico psicológico, pero su comportamiento y personalidad podrían corresponder con el trastorno antisocial de la personalidad y trastorno de personalidad narcisista. Además, se cree que la misoginia pudo haber sido causada por el rechazo y abusos de su madre durante su infancia. Resulta increíble que este criminal mexicano permanezca prácticamente en el olvido para algunos criminólogos y la población en general, ya que los crímenes que cometió fueron atroces. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte de contenido psicológico. Y no olvides compartir este video. ¡Hasta la próxima!